Esta parte hace referencia a las lesiones del nervio óptico o neuritis. Con esto terminaríamos la parte de neurooftalmología. Yo creo que es importante aquí que os hagáis un esquema que englobe los diferentes tipos de neuritis y las situaciones clínicas o los casos clínicos que os van a preguntar, porque así es como os los van a plantear en las preguntas del MIR y así es como tenéis que llegar al diagnóstico diferencial de cada una de ellas. La neuritis, ¿de acuerdo?, se define como la inflamación del nervio óptico. El nervio óptico yo soy capaz de verlo a través del fondo de ojo. Si yo tengo una inflamación del nervio óptico, puedo ver a través del fondo de ojo como el principio del nervio óptico, que es lo que veo en el fondo de ojo, estaría inflamado. Y eso es lo que yo denomino edema de papila. Eso es lo que me produce las neuritis, un edema de papila. ¿En qué situaciones voy a ver una neuritis? Pues en inflamaciones producidas por enfermedades autoinmunes, en enfermedades infecciosas o cuando se produce una hipertensión intracraneal que como consecuencia obstruye el flujo del nervio óptico y se me inflama. Eso es precisamente lo que se denomina papiledema, es decir, la inflamación del nervio óptico en situaciones de hipertensión arterial que me producen secundariamente una hipertensión intracraneal es lo que denominamos papiledema. Y este detalle es importante porque es lo que me clasifica y es lo único que quiero que sepáis de la retinopatía hipertensiva, que es el grado 4 de la retinopatía hipertensiva. La retinopatía hipertensiva en grado 4 viene definida por el papiledema, que es lo que han preguntado. Y eso tiene su relevancia clínica, porque un paciente con una crisis hipertensiva en el que aparece papiledema quiere decir que es necesario que la tensión arterial le sea bajada en menos de 6 horas, porque está teniendo hipertensión intracraneal secundaria, porque le está afectando a los órganos de Jan. En cambio, una crisis hipertensiva que cursa sin papiledema, que cursa sin hipertensión intracraneal, la tensión arterial se le puede bajar de manera mucho más lenta, simplemente con una medicación sublingual. En el otro caso estamos hablando de medicación intravenosa. Pues bien, la neuritis me la van a preguntar en forma de 4 casos clínicos, 4 situaciones clínicas. Me la van a preguntar en el contexto de un niño que ha sido vacunado. En ese caso, la neuritis suele ser producida secundariamente a la vacuna o a infecciones virales. Lo más frecuente es que sea producida a la vacuna. El otro caso que me van a poner de un paciente joven es una mujer joven, ¿de acuerdo?, que bruscamente pierde la visión por un ojo. Suele acompañarse de parestesias y disestesias. Eso es, en el MIR, una esclerosis múltiple. En el MIR, una paciente joven que pierde la visión por un ojo, y siempre me lo van a preguntar así, mujer joven que pierde la visión por un ojo, eso es una esclerosis múltiple hasta que se demuestre lo contrario. De la misma manera que ser mujer joven y pasear por el campo son factores de riesgo para tener una hemorragia subaracnoidea, porque siempre me la van a preguntar así. Evidentemente, pasear por el campo no es un factor de riesgo de nada, pero en el MIR sí. Una mujer joven que pasea por el campo y que bruscamente le duele la cabeza, eso es una hemorragia subaracnoidea. Pues aquí, en el MIR, una mujer joven que pierde bruscamente la visión, ¿de acuerdo?, eso es una esclerosis múltiple. Lo único que en el caso de la mujer con esclerosis múltiple, las neuritis, ¿de acuerdo?, o las neuritis van a ser posteriores. ¿Qué quiere decir posterior? Quiere decir posterior que aparece por detrás de la retina, por detrás de la cabeza del nervio óptico. Si esto es el ojo y esto es el nervio óptico, mi nervio óptico se forma por las axones de las células ganglionares de la retina, y eso es lo que forma la cabeza del nervio óptico. Pues bien, en la esclerosis múltiple, como todos sabéis, lo que hay son placas de desmielinización. Pues bien, la parte del nervio óptico que tiene mielina es la que se encuentra por detrás de la retina, es decir, son neuritis posteriores. Por eso, si yo veo el fondo de ojo por aquí, al no estar afectada la primera parte de mi nervio óptico que no tiene mielina, mi fondo de ojo va a ser normal. Por eso, clásicamente, en la neuritis de la paciente con esclerosis múltiple se decía que
que el paciente no ve nada porque tiene afectado el nervio óptico y el médico tampoco, porque no hay afección de la primera parte del nervio óptico, de la cabeza del nervio óptico, que es la que yo puedo ver a través del fondo de ojo. ¿Qué hay que hacer con esta mujer joven con un episodio de neuritis retrovulvar o posterior? Pues lo que hay que hacer es varias cosas, de las cuales ninguna de ellas ha demostrado ser eficaz como pronóstico visual a largo plazo. Es decir, se puede no hacer nada o bien se puede pautar un bolo de prednisona a dosis de 1 gramo, es decir, una megadosis de corticoides, porque eso parece ser que recupera o que disminuye el tiempo de afección del nervio óptico, pero no mejora el pronóstico visual a largo plazo. O bien se pueden adjuntar junto con los corticoides interferón, que también ha demostrado que podría disminuir el número de episodios, aunque insisto, tampoco mejorará la visión final del paciente, o se puede no hacer nada. Lo que está contraindicado, y por eso la respuesta correcta de esta pregunta es esa, lo que está contraindicado y lo que no se puede hacer es dar dosis de corticoide oral a 1 miligramo kilogramo de peso y día. Eso está contraindicado, la dosis de corticoide oral. Bien, el otro gran apartado de neuritis que me van a preguntar es sobre el adulto. Acordaos, antes de pasar a la del adulto, que en la mujer joven he dicho que la mayoría son posteriores, pero hay un pequeño porcentaje de neuritis de la mujer joven con esclerosis múltiple que son anteriores. También puede aparecer. En el adulto me van a poner dos situaciones clínicas, dos casos clínicos. Me van a preguntar por una mujer de más de 65 años que llega con dolor de cabeza, ingurgitación de las arterias temporales, claudicación mandibular y polimialgia reumática. Eso en el MIR se llama arteritis de la temporal, es decir, es una vasculitis. Es una vasculitis que, al igual que a otros nervios, puede afectar al nervio óptico. Y me van a decir, además, clásicamente, como todas las vasculitis, que tiene un aumento de la velocidad de sedimentación globular, un aumento de la VSG y un aumento de la proteína C reactiva, un aumento de la PCR. ¿De acuerdo? Por lo tanto, a esta paciente le vamos a denominar neuritis óptica isquémica anterior y, en este caso, arterítica. Es importante reconocer este cuadro clínico porque a estos pacientes hay que ponerles un bolo de corticoide de 1 gramo, ¿de acuerdo? 1 gramo intravenoso. ¿Para qué? No para salvar el ojo que se ha inflamado, el nervio óptico que se ha inflamado y que ha perdido la visión, sino para evitar la bilateralización. Si yo a esta paciente no le pongo este bolo, esta enfermedad se va a bilateralizar en horas y la mujer se va a quedar completamente ciega. Entonces la actitud nuestra debe ser poner un bolo de un corticoide a 1 gramo, a dosis de 1 gramo intravenoso, para evitar la bilateralización, no para mejorar el pronóstico visual del ojo afecto. El otro caso clínico que nos van a preguntar es un paciente varón de entre 55 y 65 años con factores de riesgo cardiovascular, es decir, hipertenso, fumador, diabético, colesterol, ¿vale? Que aparece con una lesión del nervio óptico, una neuritis y consecuentemente una disminución de la agudeza visual. Esto es lo que denominamos neuritis óptica isquémica anterior no arterítica, es decir, una noia no arterítica frente a la otra. En este caso no hay nada que hacer, no hay ningún tratamiento que haya demostrado ser eficaz. Lo que hay que hacer es prevenir los factores de riesgo cardiovascular para que al paciente, puesto que esto al final es un acontecimiento isquémico, esa isquemia no le ocurra en otros territorios vitales como puede ser el corazón o el cerebro.
Esta pregunta me sirve para explicar las parálisis oculomotoras. Es un tema muy complejo, no es necesario que os estudiéis las acciones de todos los músculos, cuáles producen dextroversión, cuáles producen aumento, bajada, disminución, izquierda, derecha. No os preocupéis, eso es bastante complejo, solamente tenéis que conocer este cuadro que os voy a poner a continuación y que con él contestáis todas las preguntas referentes a las parálisis oculomotoras. Las parálisis oculomotoras en el niño, gracias a su plasticidad neuronal, no producen diplopia, producen estrabismo, ¿de acuerdo? En cambio, en el adulto, en el que ya ha desarrollado su vía pupilar, su vía óptica normal, sí que nos van a producir diplopia o visión de dos objetos. Bien, la diplopia o las parálisis más frecuentes son las que afectan al tercer, al cuarto y al sexto par, que son los nervios que inervan la musculatura extraocular. Solamente tenéis que saber que el sexto par inerva al músculo recto externo, es decir, el músculo que lleva el ojo hacia afuera. El cuarto par inerva al músculo oblicuo superior. Este músculo se encarga de meter el ojo hacia adentro y hacia abajo. Y el tercer par, pues todos los demás. Es muy sencillo, todos los que no son inervados por el cuarto y por el sexto son inervados por el tercero. Recordad aquel músculo que era inervado por el tercer par y que era muy importante en las parálisis, que era el elevador del párpado superior. Por lo tanto, las parálisis del sexto par y por lo tanto del recto externo lo que nos van a dar son diplopias horizontales. En cambio, las parálisis del cuarto par, las parálisis del oblicuo superior, me van a dar diplopias verticales, en la mirada vertical. ¿Cuándo voy a mirar verticalmente y además hacia adentro? Pues es muy típico en los pacientes cuando están bajando escaleras, que es cuando meten los ojos hacia adentro y hacia de abajo. En las diplopias del tercer par, puesto que el tercer par inerva a muchos músculos extraoculares, produce diplopia en prácticamente todas las posiciones de la mirada y además se acompaña de ptosis. ¿De acuerdo? La otra cosa que es importante que conozcáis es la causa más frecuente de cada una de las parálisis. La causa más frecuente de las parálisis del tercer par es la diabetes mellitus. Ya hablamos de la afectación isquémica del tercer par. El caso de la parálisis del sexto par también es la diabetes. Pero cuidado, porque aquí nos preguntan a veces sobre la afectación más típica. La afectación más típica del sexto par se produce en la hipertensión intracraneal. Es decir, si me ponen o me preguntan sobre un paciente con hipertensión intracraneal, la afectación o el par más frecuentemente afectado es el sexto par. Y por último me quedaría la causa más frecuente de afectación del cuarto par, que son los traumatismos. Este esquema resume todas las preguntas que han caído acerca de las parálisis oculomotoras. Simplemente con el estudio de este esquema, con el diagnóstico diferencial de estas tres enfermedades, contestaréis al 100% de las preguntas que caigan referentes a esta asignatura. Esta pregunta me va a servir para explicar las uveitis anteriores y además para explicar uno de los temas importantes en oftalmología y de los que seguro os va a caer una pregunta. Seguro os va a caer una pregunta acerca del diagnóstico diferencial del ojo rojo. Por lo tanto, el esquema que vamos a explicar a continuación es muy importante que lo conozcáis, que os lo aprendáis, porque hay pocos esquemas en el MIR, hay pocos esquemas en el manual que os van a dar una pregunta seguro y este es uno de ellos. Este esquema os va a dar una pregunta seguro, por lo tanto, memorizarlo bien. La pregunta no es muy relevante, porque hace referencia a cosas que no son importantes para el MIR, detalles que no son importantes en la uveitis anterior. Básicamente es que los depósitos no son subepiteliales, son subendoteliales porque vienen desde dentro hacia afuera. Pero me da igual,
la pregunta me sirve simplemente como excusa para explicaros el gran tema del ojo rojo, que quiero que conozcáis. Cuando me ponen un paciente y me van a poner en esta situación que tiene un ojo rojo, lo primero que tengo que buscar en la pregunta, lo primero es saber si tiene dolor o no, porque esto me va a clasificar los dos grandes grupos. En el caso de que me digan que es un ojo rojo no doloroso, me encuentro ante dos situaciones fundamentales. Una es el hiposfagma. El hiposfagma es una hemorragia subconjuntival, se encuentra por debajo de la conjuntiva. No tiene ninguna importancia y además no es necesario ningún tipo de tratamiento. Simplemente, acordaos de esto, hay que tomar la tensión arterial al paciente, porque puede ser significativo de que el paciente presenta una crisis hipertensiva. Es el ojo rojo con diferencia más frecuente, nunca lo han preguntado en el MIR, pero sí que es necesario que lo conozcáis porque es el ojo rojo con diferencia, insisto, el más frecuente. Si me hablan de un ojo rojo no doloroso y me hablan ahora de dos situaciones clínicas que también son muy frecuentes y me lo van a contar como ojo rojo con legañas. No quiero que os empecéis a plantear ahora de qué color son las legañas, si es, por eso me va a decir que si es verde es de un tipo, si son blancas es de otro. No, da igual. Fijaos en las conjuntivitis, que es de lo que estamos hablando, de ojo rojo no doloroso, insisto, las dos situaciones clínicas me las va a dar la siguiente pista, y es la aparición de folículos o de papilas. Cuando me hablen de ojo rojo no doloroso acompañado de legañas y de folículos, estamos ante una conjuntivitis de tipo viral, que es lo más frecuente. No me van a dar a elegir entre si es vírica o bacteriana, que sería la otra causa de aparición de folículos, pero como siempre lo más frecuente es que sean virales y me van a decir que es una conjuntivitis, un ojo rojo no doloroso y con folículos. En este caso, el tratamiento, insisto, me da igual si es viral o es bacteriana, se hace con antibióticos. ¿Por qué? Si es viral, para proteger la sobreinfección, se hace con antiinflamatorios no esteroideos, siempre estamos hablando de tratamiento tópico, y se hace con lágrimas artificiales. Mantener el ojo bien lubricado para que no duela. En el caso de que me digan que hay un ojo rojo no doloroso, pero con papilas, en este caso, estamos ante la conjuntivitis alérgica. ¿De acuerdo? No os líen, no busquéis el enunciado a otras cosas, no busquéis el color de la legaña, no busquéis si es simétrico, si es bilateral, me da igual, buscad las pistas, folículos o papilas. El caso de las papilas quiere decir que nos encontramos ante una conjuntivitis alérgica y para ello lo vamos a tratar con antialérgicos, fundamentalmente anti-H2 o de granulores de los mastocitos, ¿vale? Estos fármacos tardan aproximadamente unas 2 semanas en hacer efecto, por eso durante los primeros días voy a utilizar corticoides para disminuir la reacción inflamatoria, que es lo que le produce molestias al paciente. Insisto, me lo van a poner como molestias, pero no como dolor. Estamos entre un ojo rojo no doloroso. En el caso de que me hablen de un paciente que tiene un ojo rojo, pero que ahora le duele, busquemos las pistas que nos van a dar el diagnóstico y nos van a dar el tratamiento. Fijaos, en el caso de que me hablen de una queratitis, la pista que me va a dar la respuesta es que aparece fluo positivo dentro del enunciado. Me hablan de un ojo rojo doloroso y que la tinción con fluoresceína es positiva. Esto es una queratitis. La más frecuente, la queratitis actínica, la del soldador, la del que se va a la playa o el que se va a la montaña, a la nieve, sin protección, sin gafas de sol. Esa queratitis es una queratitis aséptica y además tiene unas características peculiares. Es una queratitis que se llama periodo refractario, es decir, el soldador está por la tarde soldando, no le molesta, se va a su casa y por la noche se despierta con ojo rojo y mucho dolor, porque tiene un periodo refractario. El dolor no empieza hasta unas horas pasado el daño epitelial. Pues bien, estas queratitis, ya sean actínicas o no, ya sean asépticas o no, se tratan mediante antibióticos.
más antiinflamatorios no esteroideos tópicos, y además se les pone cicloplégico o sustancias midriáticas, midriasis, para dilatar la pupila. ¿Por qué? Porque parece ser que las queratitis, una de las causas de dolor es la contracción del músculo ciliar, la contracción del esfínter, ¿de acuerdo? Del esfínter del iris, y quiero dilatarlo para que el paciente no le esté doliendo, y por eso le coloco cicloplégico. Las otras dos situaciones que me van a producir un ojo rojo doloroso son la uveitis anterior y el glaucoma agudo. La uveitis anterior, ¿cómo la voy a reconocer? Porque me van a decir que el paciente está en miosis, ¿de acuerdo? Miosis. Y lo otro que me van a decir es que tiene Tyndall, ¿de acuerdo? El Tyndall es la inflamación en la cámara anterior, pero os lo van a contar así: buscad las pistas, ojo rojo doloroso, con la pupila y miosis y con Tyndall. El tratamiento de la uveitis anterior es siempre mediante corticoides, ¿de acuerdo? Y mediante cicloplégico. ¿Para qué? Para dilatar la pupila y que no se produzcan sinequias, es decir, uniones entre el iris y lo que estaba por delante, que era la córnea, acordaos del dibujo, o sinequias posteriores entre el iris y lo que estaba por detrás, que era el cristalino. Eso es la uveitis anterior. El otro ojo rojo doloroso que me van a preguntar es el glaucoma agudo. ¿Y cómo lo voy a reconocer? Pues lo voy a reconocer porque la pupila está en midriasis media a reactiva. Esto es un cuadro clínico que no se puede confundir con nada. Un ojo rojo doloroso y con la pupila en midriasis media a reactiva, ¿de acuerdo? Eso es un glaucoma agudo y eso es algo que no se puede confundir con ninguna otra entidad y que os lo van a preguntar así en el MIR. El tratamiento del glaucoma agudo lo veremos a continuación cuando hablemos también del glaucoma crónico. Es importante que en el caso de las uveitis, o lo que han preguntado sobre las uveitis, acordaos que yo os hablé de la clasificación, acordaos que os dije que había unas anteriores y que había otras que son posteriores. Bien, globalmente, ¿de acuerdo? Globalmente, la causa más frecuente tanto de uveitis anteriores como de uveitis posteriores, globalmente la causa más frecuente es la idiopática, es decir, desconocida. No hay ninguna entidad que se asocie a la uveitis anterior o posterior. Eso es idiopático, desconocido. Si hay causa conocida, acordaos, porque lo han preguntado, que la causa más frecuente de uveitis anterior cuando tiene etiología es la espondilitis anquilosante. La espondilitis anquilosante en el adulto y la artritis reumatoide en el niño. En cambio, la causa más frecuente de uveitis posterior, cuando es de etiología conocida, es decir, cuando tiene causa, la causa más frecuente de uveitis posterior es la toxoplasmosis. Esa es la causa más frecuente. Hoy en día, en nuestro país, debido al aumento de la inmigración, se duda si globalmente la causa más frecuente de las uveitis posteriores es, en este caso, bien o idiopática, es decir, no se conoce, o bien es el toxoplasma. Hoy en día se duda entre esas dos entidades. Lo único que nos podrían hacer decidir entre una y otra, porque no hay todavía una evidencia clara en cuál es más predominante que la otra. Si a mí me lo preguntasen, yo probablemente pondría, porque es lo que apuntan los estudios, toxoplasma como causa más frecuente de uveitis posterior. Pero no os confundáis, la causa más frecuente global de uveitis siguen siendo a día de hoy las idiopáticas. Esta pregunta me sirve para explicar un tema que es importante que entendáis y que no mezcléis, ¿de acuerdo? Hay dos entidades suficientemente
diferentes, es decir, que no tienen nada que ver, pero que la gente tiende a complicarlas o tiende a mezclarlas porque ambas se llaman glaucoma. Ambas tienen el mismo nombre, pero ambas tienen un apellido muy distinto que hace que las dos enfermedades sean completamente diferentes. Una es el glaucoma crónico y otra es el glaucoma agudo. Ambas dos se llaman glaucoma, pero vamos a ver cómo no tienen nada que ver la una con la otra, y por eso quiero que la entendáis para que no lo confundáis y de esta manera contestéis bien todas las preguntas del glaucoma. Para eso es primero importante que comprendáis cómo es la circulación del humor acuoso en el ojo. La circulación del humor acuoso se hace o empieza en el cuerpo ciliar, que es el que encargado de segregar el humor acuoso. Pasa a la cámara posterior, que estaba entre el iris y el cristalino, y desde la cámara posterior, a través de la pupila, pasa a la cámara anterior, y en la cámara anterior llega hasta el ángulo irido corneal y se reabsorbe en una estructura que se llama trabéculum, ¿de acuerdo? Hay un pequeño porcentaje del líquido del humor acuoso que se reabsorbe a través de la vía uveoescleral. No es importante que lo sepáis y no tenéis que memorizarlo, pero que sepáis que hay una vía accesoria que también se utiliza para el drenaje del humor acuoso y que tiene su importancia porque la utilizaremos luego en el tratamiento del glaucoma. Esta es la circulación del humor acuoso. Vamos a ver cuáles son las dos situaciones que tenemos en el caso del glaucoma. Dos son las entidades de las que vamos a hablar y de las que os van a preguntar. Hay más tipos de glaucomas, pero yo quiero explicaros el glaucoma crónico de ángulo abierto y el glaucoma agudo de cámara estrecha o de ángulo estrecho, que son completamente diferentes, insisto. En el glaucoma crónico simple o glaucoma crónico de ángulo abierto, lo que hay es un aumento de la producción del humor acuoso o una disminución de la reabsorción del humor acuoso. No se sabe muy bien por qué, se produce, pero durante muchos años ese aumento de la presión está mantenido durante muchos años, es decir, un aumento de la producción mantenida o una disminución de la reabsorción, de manera idiopática. No sabemos el por qué. Pero esas cifras aumentadas de presión intraocular por efecto del aumento de la reabsorción, de la producción o la disminución de la reabsorción, esas cifras de tensión arterial mantenidas durante muchos años, nos va a producir una lesión en nuestra capa de fibras nerviosas. Acordaos de la retina, os dije no tenéis que saber cuáles son las capas de la retina, pero hay una que se llama capa de fibras nerviosas. Pues la capa de fibras nerviosas no es más que, pues si os imagináis la retina y yo aíslo la capa de fibras nerviosas, la capa de fibras nerviosas se reúnen todas ellas en el nervio óptico. Y os dije que los axones de estas fibras nerviosas son las que forman el nervio óptico. Fijaos aquí, las fibras nerviosas de la retina, de las diferentes partes de la retina, se juntan y me forman el nervio óptico. Aquí, por fuera, quedaría el tejido de sostén. ¿De acuerdo? Pues ese aumento de la presión intraocular mantenido, insisto, durante muchos años, lo que me va a hacer es que me va a ir destruyendo progresivamente estas células, estas fibras, de tal manera que si yo lo veo en un dibujo, en un corte en el nervio óptico, voy a ver que poco a poco se me van eliminando fibras, se me van eliminando estas fibras del nervio óptico. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si yo antes en el ojo normal, en la papila, en el nervio óptico normal, yo veía que todo esto eran fibras nerviosas y lo más pequeñito, lo de dentro, era lo que llamamos tejido de sostén o excavación, entonces hace que el porcentaje, o mejor dicho, la división entre la excavación y la papila en el ojo normal, ¿vale?, tienda a 0, sea menor de 0,1 o de 0,2. Pero como en el glaucoma se van produciendo daño paulatino, van desapareciendo estas fibras, al final lo que voy a tener es mucho tejido de sostén y pocas fibras nerviosas. En este caso me quedan solamente muy poquitas y mi excavación ha aumentado. Por lo tanto, el denominador en este caso, es decir,
la excavación papila tiende a 1, es decir, excavaciones de 0,9, 0,8 son excavaciones patológicas. Ahora entendemos por qué se utiliza para el diagnóstico de glaucoma cuál es la anatomía del nervio óptico. Vamos a ver, en cambio, y fijaos qué diferente es lo que se produce en el glaucoma agudo. En el glaucoma agudo lo que tenemos es que se produce un bloqueo agudo de la reabsorción del humor acuoso. Generalmente se produce en pacientes que tienen un cristalino muy grande, es decir, que tienen una catarata, y entonces se produce un aumento del diámetro anteroposterior y como consecuencia el iris se me desplaza hacia adelante y este ángulo se cierra bruscamente y como consecuencia se produce un aumento brusco, ¿de acuerdo?, de la presión intraocular. Por lo tanto, y fijaos, y ya podemos decir otra de las cosas, podemos relacionar otra de las cosas que hay en el glaucoma, son los factores de riesgo. ¿Cuáles eran los ojos que eran pequeños? ¿Cuáles eran los ojos aquellos que eran como una canica? Los ojos hipermétropes. ¿Dónde será más sencillo que este ángulo sea estrecho, que este ángulo sea más pequeño? Y por lo tanto, ¿en qué tipo de ojos será más factible que se me produzca un cierre del ángulo? Pues evidentemente en los ojos hipermétropes. La hipermetropía es un factor de riesgo para tener un glaucoma agudo, ¿de acuerdo? Mientras que los ojos miopes, ¿de acuerdo?, los ojos grandes tienen ese aumento de la producción basal mantenida durante muchos años y por lo tanto constituyen un factor de riesgo para tener glaucoma, pero en este caso un glaucoma crónico. Acordaos, y vamos otra vez a recapitular, por lo tanto aquellos que son miopes tienen factores de riesgo o es un factor de riesgo para 1. Degeneraciones periféricas, desgarros y desprendimientos de retina. 2. Membranas neovasculares y degeneraciones maculares. Y 3. Glaucoma crónico de ángulo abierto o glaucoma crónico simple. Mientras que el hipermétrope lo que predispone es el glaucoma de ángulo cerrado o glaucoma por cierre angular. Bien, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Muy bien. Pues el diagnóstico en el caso del glaucoma agudo va a ser un diagnóstico, acordaos, clínico. Os dije, ojo rojo doloroso. El glaucoma crónico agudo me produce un ojo rojo con mucho dolor y además os dije que la pupila estaba en midriasis media a reactiva. ¿Por qué la midriasis? Porque la midriasis media es justo el momento en el cual hay mayor contacto entre la córnea y el iris. Ese es el momento, la midriasis media, ¿de acuerdo? Por lo tanto, hay dolor más midriasis media reactiva más ojo rojo. Es puramente clínico. Fijaos que el glaucoma crónico simple no produce ningún tipo de clínica, es asintomático. El ojo nunca está rojo, no produce dolor y esa es la causa por la que esta es globalmente, que os lo dije, en el mundo la causa más frecuente de ceguera, porque es una enfermedad asintomática, no produce dolor, no produce enrojecimiento y además hasta que no está muy avanzado el glaucoma no se afectan las fibras de la mácula. ¿Y qué era la mácula? ¿Qué utilidad tenía? La visión. Por lo tanto, hasta que el glaucoma no está muy avanzado, la visión no se afecta. Eso hace que sea una enfermedad que pasa fácilmente desapercibida y eso hace que cada vez se haga mayor énfasis en las campañas de screening, diagnóstico precoz. Por lo tanto, el diagnóstico precoz de esta enfermedad se hace mediante mediciones de presión intraocular. Sobre todo hay que hacer más énfasis en aquellos pacientes que tienen factores de riesgo como son la miopía, los antecedentes familiares o la edad. A partir de los 40 años con antecedentes familiares y siendo miope deberías tomarte la presión intraocular por lo menos una vez al año. Ese es el diagnóstico de screening. Otro método que utilizamos para el diagnóstico es el fondo de ojo y entonces utilizamos lo que se denomina excavación papila.
Ahora comprendéis por qué las excavaciones patológicas son aquellas en cuya relación excavación-papila la división se encuentra entre 0,9 y 0,8, porque eso quiere decir que mi excavación ha aumentado mucho con respecto a la papila porque se me han muerto, ¿de acuerdo?, la capa de fibras. Mientras que una papila normal, mi excavación es muy pequeñita, por lo que mi capa de fibras está indemne o intacta y como consecuencia la relación entre excavación y papila tiende a 0, es decir, es menor de 0,1, 0,2. Pero el diagnóstico FETEN, el gol estándar para el diagnóstico de glaucoma, hoy en día es el campo visual o campimetría. La campimetría consiste en meterse en una especie de campana y mirando hacia el frente con un pulsador e ir pulsando cada vez que aparece una lucecita en mi campo visual. Primero con un ojo y luego con el otro. De esta manera yo lo que puedo ver es si el paciente tiene pérdidas de fibras en la capa de la retina, porque el paciente no verá las lucecitas, es decir, tendrá en el campo visual manchas oscuras o escotomas. No hace falta que os estudiéis los diferentes tipos de escotomas que da el glaucoma crónico, pero sí que evidentemente para el diagnóstico es necesario los campos visuales porque me van a dar escotomas como pérdidas de fibras de la capa de fibras nerviosas. Fijaos que para que haya escotomas en el campo visual, es decir, que para que mi campo visual esté afecto, tiene que haber un daño glaucomatoso de al menos el 50%. Fijaos qué devastadora es esta enfermedad, que cuando ya soy capaz de diagnosticarla por el campo visual, se me han muerto el 50% de mis fibras. Lo siguiente es el tratamiento y de nuevo vuelve a ser completamente diferente el tratamiento del glaucoma crónico que el del tratamiento del glaucoma agudo. En el tratamiento del glaucoma crónico primero tenemos una escala de fármacos tópicos en gotas y vamos a utilizar 1. Las prostaglandinas. Las prostaglandinas son unos fármacos que lo que hacen es aumentar la salida del humor acuoso a través de esa vía accesoria que os he dicho que era la vía uveoescleral. Pues bien, las prostaglandinas tienen algunos efectos secundarios, son unos fármacos muy seguros, que hoy en día son prácticamente de primera elección en el tratamiento del glaucoma, pero tienen algunas contraindicaciones. Una de ellas es que el paciente tenga los ojos claros, porque la prostaglandina oscurece los ojos, sobre todo si es un paciente joven con los ojos claros, con los ojos azules, con las prostaglandinas le oscurecerían los ojos. Y el otro efecto secundario importante que tenéis que conocer es que alarga las pestañas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, en pacientes pues le puedes alargar mucho las pestañas con las prostaglandinas. Son unas pestañas que no son pestañas normales, no son pestañas en absoluto bonitas. Eso en cuanto a las prostaglandinas. El siguiente tratamiento en escala serían los beta bloqueantes tópicos. Los beta bloqueantes lo que producen una disminución en la producción del humor acuoso. Los beta bloqueantes son también fármacos muy seguros y muy usados, pero tienen dos contraindicaciones, como todos los beta bloqueantes. Una de las contraindicaciones sería el paciente asmático o EPOC, y la otra sería aquel que tiene un bloqueo auriculoventricular. Son las dos contraindicaciones de los betabloqueantes, porque aunque son tópicos tienen absorción sistémica y podemos tener una complicación sistémica, como es el caso del asma y el EPOC, que produjese un broncoespasmo, o en el caso de un paciente con un bloqueo le puedes producir un bloqueo completo. Los otros fármacos que se utilizan, pero ya en menor medida de manera tópica, son los inhibidores de la anhidrasa carbónica y por otro lado nos quedarían los alfa-2 agonistas. Los alfa-2 agonistas y los inhibidores de la anhidrasa carbónica producen un aumento de la reabsorción del humor acuoso. Si esto no funciona, entonces recurrimos a la cirugía y hay dos procedimientos que se hacen. Uno es la trabeculoplastia con láser. Ya la trabeculoplastia lo que hace es quemar el trabéculum para así filtre más humor acuoso a través de él, pero tiende a cerrarse, por lo tanto es un procedimiento transitorio.
mientras que el definitivo o el tratamiento quirúrgico definitivo sería la trabeculectomía. Trabeculectomía, es decir, hacer una nueva vía en el trabéculum, quitar un trozo de trabéculum para que filtre bien a través de él. Ahora, en el caso del tratamiento del glaucoma agudo es completamente diferente. El tratamiento del glaucoma agudo hay que bajar la presión bruscamente porque presiones de más de 50 milímetros de mercurio, como se producen en el glaucoma agudo, son presiones que mantenidas durante horas pueden producir una atrofia del nervio óptico. Por lo tanto, aquí hay que ser enérgico en el tratamiento, hay que poner tratamiento tópico que disminuya la presión intraocular, cualquiera de los que os he explicado antes, pero hay que poner tratamiento sistémico con inhibidores de la anhidrasa carbónica, fundamentalmente acetazolamida, y además con manitol, que son dos sustancias que bajan bruscamente mucho la presión intraocular. Además de esto, hay que poner analgesia, evidentemente, porque estamos dentro del diagnóstico de ojo rojo, insisto, doloroso, analgesia. Y cuando el episodio agudo ya ha pasado, cuando el ojo está más tranquilo, le voy a poner pilocarpina para cerrar la pupila. Acordaos, glaucoma agudo, pupila en midriasis media, le voy a poner pilocarpina para cerrar la pupila, ¿de acuerdo? Pilocarpina. Fijaos que es lo que han preguntado infinitas veces en el MIR, innumerables veces en el MIR, y que no debéis de confundir. Están contraindicados en el tratamiento del glaucoma agudo todas las sustancias que sean adrenérgicas, todas las sustancias que me dilaten la pupila. Por lo tanto, los alfa-2 agonistas que utilizábamos en el tratamiento del glaucoma crónico están contraindicadas en el tratamiento del glaucoma agudo. Diferencia importante. Y os he dicho que el diagnóstico es clínico, por favor, no lo confundáis, clínico, que el glaucoma crónico es asintomático, mientras que el glaucoma agudo produce mucha clínica. Y luego, después de todo esto, en el tratamiento, cuando ya el ojo está relajado y descansado, lo que le hago es una iridotomía. Le hago un agujero y le voy a hacer un agujero en el iris. ¿Para qué? Le voy a hacer un agujero en el iris para que haya una comunicación alternativa entre la cámara anterior y la cámara posterior y no se me vuelva a cerrar la pupila, a cerrar el ángulo cuando haya una midriasis media. Y esta iridotomía, por tanto, se lo hago en el ojo del glaucoma agudo, en el ojo en el que se cerró el ángulo, pero también en el ojo contralateral. ¿Para qué? Para prevenir que lo que me pasó en un ojo, que ese cierre angular tan doloroso, no me pase en el otro ojo también. ¿Vale? Estas dos entidades son dos entidades completamente diferentes que no debéis confundir nunca, y por eso la respuesta correcta a esta pregunta que decía cuál de las siguientes manifestaciones del glaucoma primario de ángulo abierto usted no esperaría encontrar, me da igual si yo no sé alguna de las opciones, no lo sé, pero lo que sé es que no hay episodios de enrojecimiento y dolor autolimitado. Esta es la manera que tenéis para contestar las preguntas en el MIR. Esa es la manera. En las preguntas en el MIR no vais a saber todas las respuestas. Va a haber respuestas que no conozcáis, de las que no hayáis oído nunca hablar. No vayáis a por esa respuesta. Generalmente estamos acostumbrados a saber que cuando una respuesta no la sabemos, la marcamos, porque como no la conozco, la marco. No, buscad dentro de la pregunta, como es este caso, algo que sí sepáis, y es que el glaucoma crónico nunca cursa con dolor y nunca cursa con ojo rojo. Por lo tanto, podríais contestar esta pregunta sin conocer al 100% el resto de las respuestas. Bien, esta pregunta me sirve para explicar un tema que no es muy frecuentemente explicado en el MIR, pero que sí que tiene importancia, puesto que, como os he dicho antes, la catarata es la causa más frecuente global de disminución de agudeza visual. No lo confundáis con las causas de ceguera. Estoy hablando de causa de disminución de agudeza visual global en el mundo, son las cataratas. Muy bien.
Para que entendáis la catarata, lo que más han explicado, lo que más han preguntado es acerca de cómo es su cirugía o cuál es el procedimiento quirúrgico de elección. Bueno, pues el procedimiento quirúrgico de elección es el siguiente. Aquí tendríamos, como os he dicho, el cuerpo ciliar que nos suspende al cristalino. ¿De acuerdo? Pues el cristalino tiene diferentes estructuras o diferentes capas. La más superficial de ellas se denomina cápsula. Tiene una cápsula anterior y una cápsula posterior. Pues bien, en la cirugía de la catarata lo que yo hago es introducirme dentro de la cámara anterior y hacer una capsulorhexis, es decir, una capsulotomía, es decir, quitar, ¿de acuerdo?, la cámara anterior e introducirme con un aparato que lo que hace es producir ultrasonidos, fragmentar la catarata y aspirarla. Y luego, en un segundo paso, en la misma cirugía, después coloco una lente intraocular. ¿De acuerdo? Esto es lo que se denomina extracción del cristalino mediante facoemulsificación del cristalino e implante secundario de una lente intraocular. Esta es la cirugía de la catarata. Bien, de la catarata tenéis que conocer, 1, cuál es la clínica. La clínica que produce es disminución de la agudeza visual. Fijaos qué cosa tan curiosa, que es lo que se produce en la catarata, es que como consecuencia de la pérdida de agua del cristalino, su diámetro anteroposterior aumentaba. Y cuando yo os expliqué la refracción, os dije, cuando tengo que acomodar, mi cuerpo ciliar se contrae para que la zónula se relaje y aumente el diámetro anteroposterior del cristalino. Eso mismo ocurre en la catarata. Por eso los pacientes con catarata dicen que desde toda la vida ellos veían bien de lejos, pero a partir de los 45 han comenzado con la presbicia a ver mal de cerca. Pero cuando les llega la catarata empiezan a ver mal de lejos y casualmente empiezan a ver mejor de cerca. Empiezan a quitarse las gafas que hayan utilizado para ver de cerca a partir de los 45. ¿Por qué? Porque se ha miopizado como efecto de la catarata. Es decir, disminución de agudeza visual con una miopización o mejoría en la visión de cerca. ¿Qué tenéis que saber? 2. Las complicaciones de la cirugía que os he explicado. Y las complicaciones las agrupamos en 2 diferentes secciones. Una serían las complicaciones intraoperatorias y otra serían las postoperatorias. Dentro de las intraoperatorias, la más frecuente con diferencia es la ruptura durante la cirugía de la cápsula posterior, que con alguno de los instrumentos que introduzco en el ojo se me produzca una ruptura de la cápsula posterior con salida y caída de contenido del cristalino a la cavidad pítrea. Esa es la complicación intraoperatoria más frecuente, rotura de la cápsula posterior. En cambio, y lo que sí que han preguntado, son las complicaciones postoperatorias, que son fundamentalmente la más grave de la posoperatoria, la más grave, ¿de acuerdo?, es la infección, mientras que la más frecuente es la opacificación de la cápsula posterior. La opacificación de la cápsula posterior consiste en el que yo tengo íntegra mi cápsula porque la cirugía ha ido bien, pero a partir de células que me he dejado en la cápsula se produce una proliferación celular y entonces la cápsula se me opacifica, se me empaña, se me ensucia. ¿Cómo cuentan esto los pacientes? Los pacientes cuentan como que he tenido una buena visión después de la cirugía de la catarata y a los meses posoperatorio empieza a ver como antes de la cirugía de la catarata. ¿Cómo se soluciona esto? Se soluciona mediante una capsulotomía mediante láser YAG, es decir, romper la cápsula posterior, hacer aquí un agujero con láser YAG, el agujero que utiliza el paciente para la visión. La lente ha pasado mucho tiempo ya, se ha fibrosado a los restos de cápsula y porque yo rompa este trocito de cápsula con láser no va a haber ningún problema. Fijaos que hemos hablado de 2 tipos de láseres a lo largo de la clase.
Uno, el láser YAG. Este láser tiene una longitud de onda que produce una explosión, una microexplosión controlada, mientras que el otro láser, el láser argón, lo que producía era una quemadura porque tiene una longitud de onda diferente al láser YAG. Volviendo a las complicaciones postoperatorias más graves pero menos frecuentes, son la infección, y en este caso tenemos dos etiologías que hay que conocer. En el caso de una infección aguda, durante la primera semana, la etiología más frecuente será el estafilococo epidermidis, es decir, que el paciente se infecte con algunos de los microorganismos propios de la piel. Y luego la otra endoftalmitis o infección posoperatoria, que se denomina endoftalmitis, es la que denominamos subaguda, que aparece a partir del mes y que es producida por el Propinobacterium acnes. Esta etiología la han preguntado y por eso tenéis que conocerlo en el MIT. Diferenciar entre las complicaciones intraoperatorias, las posoperatorias, las más graves o las más frecuentes. Con estas dos cosas, conociendo la clínica y las complicaciones, contestaréis a todas las preguntas que os hablen sobre la catarata, su tratamiento, su clínica y sus complicaciones. Vamos a hablar un poco sobre las afecciones corneales. Ya hemos hablado indirectamente antes cuando expliqué la uveitis y el ojo rojo, porque la queratitis, acordaos que entraba dentro del diagnóstico diferencial de ojo rojo doloroso. Por tanto, las queratitis, las afecciones corneales, entran dentro del diagnóstico diferencial de ojo rojo doloroso, y allí también explicamos el tratamiento. Pero quiero hablar un poco específicamente de la afectación corneal por el virus herpes, que es muy frecuente, ¿de acuerdo? Y que sí que es fácilmente preguntable. Hay dos entidades que afectan a la córnea producidas por el herpes, que son la úlcera herpética y la queratitis estromal, que son dos entidades distintas y que tienen un tratamiento diferente y que tenéis que conocer. De nuevo, recurro a la tabla porque es un artilugio que os puede ser muy útil a la hora de estudiar diferentes enfermedades, no solamente en oftalmología, sino en todas las asignaturas. Bien, la úlcera herpética, la fisiopatología de la úlcera herpética es porque está producida por el propio virus herpes simple. El propio virus es el que infecta la superficie del ojo, infecta la córnea, ¿de acuerdo? Y produce una úlcera herpética. En cambio, la queratitis estromal es una entidad que tiene una fisiopatología autoinmune, es decir, yo he tenido una infección herpética, mi herpes queda acantonado en algún lugar del sistema nervioso, pero como reacción inmune se me produce una queratitis estromal que me afecta a la córnea. La lesión característica de la úlcera herpética me van a decir que es una lesión dendrítica, donde voy a encontrar en la propia lesión, si yo hago un raspado, voy a encontrar al propio virus, al virus herpes. En cambio, la lesión de la queratitis estromal es una lesión que se llama queratitis disciforme o en forma de círculos, en el cual la superficie es fluonegativa porque no hay afectación superficial, fijaos que es estromal, mientras que en la úlcera herpética, en la queratitis herpética, sí hay una afectación superficial. Por lo tanto, la fluo positiva tiene una forma dendrítica. La queratitis disciforme, acordaos que es autoinmune, que en la lesión no hay partículas herpéticas. El tratamiento, si hemos comprendido cuál es la fisiopatología, es diferente. En el caso de la úlcera herpética, puesto que hay una queratitis y hay una pérdida epitelial, le voy a poner antibióticos para proteger la úlcera y le voy a poner antiinflamatorios no esteroideos. Como todos bien sabéis, en aquellas lesiones herpéticas activas están siempre contraindicados los corticoides. Le voy a poner también cicloplégico. ¿Por qué? Porque sigue siendo una queratitis, las queratitis producían dolor y les ponía cicloplégico. Y lo más importante, desde luego, es ponerles
aciclovir tópico, puesto que tengo herpes en la propia herida, en la propia úlcera dendrítica. El tratamiento de la queratitis estromal, puesto que es autoinmune, como todas las enfermedades autoinmunes, tendré que darle corticoides. Le voy a dar un corticoide para disminuir la reacción inflamatoria de carácter autoinmune, pero además le voy a asociar aciclovir, porque como también sabéis, un paciente con antecedentes de herpes, si yo utilizo corticoides, que es un inmunosupresor, se me puede reactivar una lesión antigua herpética y le voy a dar aciclovir para protegerlo. De la misma manera le voy a dar cicloplégico para aliviarle el dolor y le puedo dar también lágrimas artificiales. ¿De acuerdo? Recordad que en ambos casos hay que utilizar analgesia porque ambas entidades pueden doler bastante. Por lo tanto, volviendo a esta pregunta que nos hace referencia a un paciente que tiene un ojo rojo y al cual se le observa una hiperemia ciliar con una úlcera dendrítica, ¿cuál de los siguientes tratamientos no pautarías? Os he insistido en que lo que está contraindicado siempre son los corticoides en una úlcera dendrítica, porque hay en la propia úlcera virus herpes simple y eso siempre está contraindicado el tratamiento con corticoides. Esta pregunta hace referencia a la patología de la órbita. ¿Qué es necesario, qué es importante que conozcáis y que no falléis preguntas sobre eso? Fundamentalmente sobre dos cuestiones. Una de ellas son las causas más frecuentes de exoftalmos. Acordaos que la causa más frecuente de exoftalmos en el adulto, ya sea bilateral o unilateral, es la orbitopatía distiroidea o la enfermedad de Graves. ¿Qué tenéis que saber sobre el Graves? Simplemente que el hipertiroidismo, el hipotiroidismo es independiente, ¿de acuerdo?, del exoftalmos. Es decir, la actividad del tiroides en la enfermedad de Graves es independiente de cómo esté el exoftalmos. Puede haber un paciente con una oftalmopatía distiroidea con una enfermedad de Graves que tenga muy acerbado el exoftalmos pero unas hormonas tiroideas normales. Eso por un lado. La causa más frecuente de exoftalmos en el niño, ¿de acuerdo?, es la afectación por celulitis preseptal, ¿de acuerdo? Bien, ¿por qué es importante esto? Es importante porque conozcáis que la causa más frecuente de exoftalmos es la celulitis preseptal producida por Haemophilus influenza como consecuencia de una complicación de una sinusitis. Y aquí es importante que sepáis que las causas de celulitis pueden ser o bien preseptales o bien orbitarias. ¿Y por qué es importante conocer esto? Pues veréis, la celulitis preseptal es una celulitis en el cual los movimientos extraoculares, es decir, la motilidad ocular extrínseca está respetada, es decir, los MOEs son normales. En cambio, en la celulitis orbitaria los MOEs están alterados, es decir, hay alguno de los movimientos de la motilidad ocular extrínseca que se ve alterada. ¿Y por qué tiene importancia esto? Porque hay una complicación de la celulitis orbitaria muy grave, muy severa, que es la trombosis séptica o la tromboflebitis séptica del seno cavernoso. Por eso, la celulitis preseptal se trata con antibióticos y antiinflamatorios, más antiinflamatorios de tipo oral, mientras que aquí el tratamiento debe ser medicación intravenosa. En la celulitis orbitaria la medicación debe ser intravenosa e tratamiento intravenoso para evitar la complicación de la trombosis séptica del seno cavernoso. Recordar la diferencia o el diagnóstico diferencial de estas dos entidades, celulitis preseptal y orbitaria, me lo va a dar la motilidad ocular. En la preseptal está conservada, mientras que en la celulitis orbitaria los movimientos están alterados. En el caso de esta pregunta, que nos hace referencia a una mujer de 42 años que acude a la consulta porque se ve un ojo más grande que el otro, es decir, porque tiene un exoftalmos,
La causa, ¿cuál de los siguientes diagnósticos le parece más compatible? Es una orbitopatía distiroidea. Respuesta número 1. Bien, esta pregunta hace referencia a un tema sobre el que se repite siempre la misma pregunta, pero que es importante que conozcáis un poquito sobre la anatomía de la vía lagrimal. La vía lagrimal, o mejor dicho, la lágrima se segrega en la glándula lagrimal. La glándula lagrimal está en el canto externo del ojo, en el canto súpero externo del ojo. Por lo tanto, las inflamaciones de la glándula lagrimal se llaman dacrioadenitis. Y lo que me va a producir es una deformidad en S itálica del párpado. Eso me va a dar el diagnóstico de dacrioadenitis. Después la lágrima, mediante el parpadeo, se reabsorbe en los dos puntos lagrimales superior e inferior, circula a través del canalículo superior e inferior hasta el saco lagrimal y desde el sacro lagrimal baja a través del conducto lagrimal al meato medio. Pues bien, lo más típico y lo más frecuente es que se produzcan obstrucciones en la vía lagrimal. Bien, la obstrucción lagrimal la podemos encontrar en el niño o en el adulto. En el niño, la obstrucción congénita de la vía lagrimal lo que me va a producir es una epífora, es decir, es un lagrimeo. En el 90% de las ocasiones se resuelve esta obstrucción de manera espontánea mediante masajes en esta zona. Parece ser que alguna obstrucción, fundamentalmente en la válvula de Henle, que no es necesario que conozcáis, pero bueno, que mediante obstrucciones en la zona del saco se produce en el 90% de los casos una recanalización de la vía. Y en el 10% de los casos hay que recurrir a un sondaje. Para el sondaje se utiliza un instrumento metálico alargado que se introduce a través del canalículo inferior y se sonda toda la vía, ¿de acuerdo? Hasta que se ve que va bien. Esto es el sondaje. Hay un pequeño porcentaje de casos, alrededor del 1% en los cuales hay que recurrir a la cirugía de la obstrucción de la vía lagrimal. Mucho más frecuente es que haya que recurrir a cirugía en el caso de la obstrucción en el adulto. Las obstrucciones en el adulto son también muy frecuentes, pero en este caso la epífora aparece a partir de los 60 años, más o menos, que es la edad media de la obstrucción de la vía lagrimal en el adulto. Y en este caso lo que vamos a hacer es una dacriocistorrinostomía, que es básicamente crear una nueva vía desde la vía lagrimal hacia la nariz. Dacriocistorrinostomía. Esta es la misma cirugía que se utiliza en el 1% en los niños que padecen una obstrucción congénita de la vía lagrimal. Las complicaciones que se me pueden dar derivadas de la obstrucción de la vía lagrimal es fundamentalmente la infección. La infección se denomina dacriocistitis. Recordad, dacrioadenitis, cuando la infección o inflamación era de la glándula lagrimal, mientras que la dacriocistitis, ¿de acuerdo?, es la infección e inflamación del saco lagrimal. ¿Cómo se trata? Se trata en el episodio agudo mediante antibióticos orales, antiinflamatorios no esteroideos orales y analgesia. Y en algunos casos en los cuales son muy exuberantes se puede hacer un drenaje quirúrgico del absceso, de la inflamación, de la infección. Y cuando está en una etapa fría, es decir, cuando ya ha pasado el episodio agudo, se recurre a la cirugía. Y entonces se evalúa si hay una obstrucción de la vía, se hace una dacriocistorrinostomía. Si la vía es permeable, entonces lo que se hace es una dacriocistectomía,
quito el saco y una vez que se ha eliminado el foco de la infección, no puede volver a haber infecciones y solamente se hace una dacriocistectomía. Si la vía es permeable, dacriocistectomía. Si la vía está obstruida, dacriocistorrinostomía. Siempre una vez que ha pasado ya la etapa aguda de acceso de infección del saco lagrimal. Esta pregunta hace referencia a la patología palpebral. Solo quiero que conozcáis dos detalles de la patología palpebral. Uno, los tumores más frecuentes en función de cada una de las edades, que lo han preguntado alguna vez en el examen. Y dos, cuál es la diferencia entre orzuelo y chalación, es decir, entre inflamación o infección aguda de las glándulas de meibomio. Fijaos, el chalación es una afección crónica, mientras que el orzuelo es una infección aguda. Por lo tanto, el orzuelo se va a caracterizar clínicamente por dolor, una tumoración dolorosa, ya sea en el párpado superior o inferior, o por dolor, eritema y tumoración. Mientras que el chalación también produce una tumoración, pero es indolora. Bien, si conocemos la fisiopatología en el cual uno es una inflamación crónica y otro es una infección aguda, podremos deducir que el tratamiento del orzuelo se hace mediante antibióticos, ¿de acuerdo? Y mediante corticoides, todo ello tópico. En algunos casos, muy excepcionales, si es muy grande, se puede drenar. Pero quedaos con que el antibiótico y el corticoide tópico es el tratamiento de elección del orzuelo o infección aguda de la glándula de meibomio. En el caso del chalación, puesto que estamos hablando de una afección crónica, estamos hablando de una glándula enquistada, necesitamos procedimientos quirúrgicos. O bien la utilización de un corticoide de POT, inyectamos un corticoide en el interior de la tumoración para que poco a poco vaya reabsorbiendo esa cápsula enquistada, o bien hacemos una resección mediante anestesia local y extracción del chalación por completo con limpieza de toda la región para no dejar restos de cápsulas. Esta es la importancia, esto es lo importante de la patología palpebral, diferenciar bien entre chalación y orzuelo para no confundirlo en el caso de una pregunta sobre párpado.